La protección de datos personales es un derecho vinculado a la protección de tu privacidad. Te permite controlar y proteger tu información personal con el objetivo de evitar el uso ajeno y la vulneración de tu dignidad. La abreviación de los derechos ARCO se refiere a acceder, rectificar, cancelar y oponer. Es la facultad de solicitar el acceso a los datos personales que se encuentran en las bases de datos, sistemas, archivos, registros o expedientes de la Secretaría de la Función Pública, quien es la encargada de su almacenamiento. Es la facultad de solicitar a la Secretaría de la Función Pública la corrección de los datos personales en su posesión cuando estos sean inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. Es la facultad de solicitar que los datos personales sean suprimidos o eliminados de los archivos, registros, expedientes, sistemas y bases de datos de la Secretaría de la Función Pública. Es la facultad de solicitar a la Secretaría de la Función Pública que se abstenga de utilizar información personal para ciertos fines con el fin de evitar un daño o afectación a una persona. El paso número 1 es presentar una solicitud ante el responsable que posee los datos personales a través de los medios y mecanismos señalados en el aviso de privacidad. Toda solicitud de ejercicio de derechos ARCO debe contener lo siguiente. 1. Nombre del titular de los datos personales. 2. Documentos que acrediten la identidad del titular o nombre del representante del titular y documentos para acreditar su identidad y personalidad. 3. Domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones. 4. Descripción clara y precisa de los datos personales que se quieran rectificar, cancelar u oponerse a su tratamiento. 5. Descripción del derecho que se quiere ejercer o de lo que solicita el titular. O, en su caso, los documentos o información que faciliten la localización de los datos personales, entre ella el área responsable del tratamiento. Para acreditar la identidad del titular o la del representante, la solicitud se deberá acompañar de una copia simple de una identificación oficial del titular de los datos personales, así como del representante en caso de que éste sea quien presente la solicitud. Las identificaciones oficiales válidas son credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia para conducir y documento migratorio. La identidad de los menores de edad se podrá acreditar mediante el acta de nacimiento, clave única de registro de población, credenciales expedidas por instituciones educativas o instituciones de seguridad social, pasaporte o cualquier otro documento oficial. La identidad de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por la ley se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, clave única de registro de población, pasaporte o cualquier documento o identificación oficial. No procede cuando el titular de los datos personales o su representante no hayan acreditado su identidad ante la SFP o los datos personales no se encuentren en posesión de la SFP, exista algún ordenamiento legal que impida su ejercicio o de igual manera lesione o afecte los derechos de otra persona. Tampoco ha de proceder cuando obstaculiza procesos judiciales o funciones de una autoridad administrativa. Exista una resolución de autoridad competente que impide el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos.
No procederá cuando la cancelación u oposición de datos personales haya sido previamente realizada. También cuando la SFP no sea competente para atender la solicitud o cuando los datos personales sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular. Por último, no procederá cuando los datos personales sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular y cuando el tratamiento de los datos personales sea por cuestiones de seguridad nacional, orden, seguridad y salud públicos. Para comprender mejor ese tema, expondremos el caso de un contribuyente que quiere solicitar la cancelación de su declaración de impuestos presentada ante la autoridad fiscal. En este caso, no se podría hacer la aplicación de los derechos ARCO porque la declaración de impuestos es un documento oficial que forma parte del registro público de la autoridad fiscal y también afectaría a la integridad del sistema tributario y a la capacidad de la autoridad fiscal para recaudar impuestos. Para recapitular, entendemos a los derechos ARCO como acceso, rectificación, cancelación y oposición, mismos que son fundamentales para la protección de la privacidad, la seguridad de los datos y la transparencia, puesto que permiten a los individuos conocer cómo se están utilizando sus datos personales y quién tiene acceso a ellos. De igual manera, la responsabilidad que se tiene para prevenir abusos y violaciones de la privacidad son fundamentales en los derechos ARCO. Para culminar, es importante hacer saber que los datos expuestos en este video fueron consultados a través de las páginas del INAI, a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Y por último, a través de los documentos publicados por la Secretaría de la Función Pública.